Bueno, buenas tardes a todos otra vez. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, jueves 25 de marzo. Estamos hablando de los sujetos del proceso y en específico estamos hablando de las partes y estábamos en la última sesión hablando de la forma de comparecer al proceso. Mencionamos en esa sesión cómo comparecen los plenamente capaces, cómo comparecen los incapaces, cómo comparecen los desconocidos y los reticentes. Vamos a continuar entonces con las personas jurídicas. Las personas jurídicas, también llamadas personas jurídicas estatutarias o personas jurídicas colectivas, las empresas, comparecen al proceso por medio del representante legal. El representante legal está nombrado por la junta directiva o nombrado por los socios y se inscribe dentro del certificado de existencia y representación legal de las personas jurídicas. El certificado de existencia y representación legal lo tienen todas las personas jurídicas legalmente constituidas. Profe, certificado de... Existencia y representación legal. Es expedido por la Cámara de Comercio. Y básicamente es esto. Mírenlo acá. Lo encontré en internet, entonces dice certificado de existencia y representación de entidades sin ánimo de lucro, Cámara de Comercio Medellín para Antioquia. Entonces acá primero está la identificación de la persona jurídica, entonces aquí nos dice el nombre, Cooperativa de Sachicultores de Colombia, sigla SACHACOOP, matrícula tal, domicilio Medellín, el NIT, que es el número de identificación de la persona. Y entonces acá nos empieza a hablar de que está legalmente constituida, cómo se constituyó, los objetivos que tienen. Y por acá más abajo debe aparecer patrimonio, representación legal acá, mírenlo acá, certifica, representación legal. El gerente es el representante legal de la cooperativa. Le corresponde dar cumplimiento a las resoluciones y acuerdos de la Asamblea y el Consejo, emprender, ejecutar y controlar el desarrollo de los proyectos de la entidad, será libre de nombramiento, el gerente, ta, 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 ta. Y luego acá más abajo no certifica quién es. Entonces dice nombramientos, cargo, nombre, identificación. Entonces gerente y representante legal, véalo aquí. Identificación, subgerente, véalo acá, con su debida identificación. Entonces, con este certificado, usted demuestra quién es la persona jurídica, su identificación, y también vas a demostrar quién es su representante legal y quién va a ser el que tiene que comparecer a nombre de esta persona. Este señor, entonces, en este caso, va a ser el que puede comparecer al proceso si Sachacoop va a demandar o va a ser demandado dentro de un proceso. Como las personas jurídicas tampoco tienen la capacidad de ejercicio que es la que permite comparecer al proceso por sí mismo, habíamos dicho que los incapaces no la tienen, los menores de edad, las personas jurídicas también son incapaces de ejercicio, entonces siempre deberán actuar por medio de un representante legal. En el caso de que la persona jurídica sea una persona jurídica estatal, deberá ser representada por un delegado. Y cuando uno demanda a una entidad del Estado o al Estado mismo, siempre debe notificar a la, ¿cómo es? Agencia Nacional para la Defensa del Estado.
Una vez que usted notifica ya en la Agencia Nacional para la Defensa del Estado, se nombra entonces un delegado que va a actuar en representación del Estado o de la entidad pública que necesita comparecer al proceso. ¿Sí? Porque uno diría, el representante legal del Estado, pues sería el presidente, pero él no va a ir a comparecer cada vez que se demande al Estado en un proceso judicial. Entonces lo que se hace es que se puede delegar esa función para que sea ejercida por otra persona. ¿Listo? Entonces, las personas jurídicas naturales o las personas jurídicas colectivas, no importa, perdón, yo limpio acá la cámara un poquito, queda como un viso, un reflejo, deberán comparecer al proceso siempre por medio de su representante legal. ¿Cómo sabemos quién es el representante legal? Con el certificado de existencia y representación legal que se expide en las cámaras de comercio, donde obtenemos entonces, si la entidad, si la persona jurídica está legalmente constituida, obtenemos este certificado para todas. Si no, pues obviamente no vamos a obtener ese certificado. Entonces, para que eso siempre quede súper en cuenta ese tema. ¿Sí? Continuemos entonces. Los patrimonios autónomos. Ya mencionamos las personas jurídicas, ahora mencionemos los patrimonios autónomos. ¿Qué son los patrimonios autónomos? Son, primero recordemos cuando nosotros veíamos en personas los atributos de la personalidad y nos dijeron que los atributos son nacionalidad, nombre, domicilio, capacidad, patrimonio, estado civil. Cuando se menciona el patrimonio, nos dicen que el patrimonio es un conjunto, es el conjunto de bienes y deudas y la posibilidad de adquirir bienes y deudas que tiene una persona. Y que toda persona tiene patrimonio porque al ser un atributo esto es inherente a la persona por el solo hecho de existir. Entonces, todas las personas naturales o jurídicas tienen patrimonio. Sin embargo, se dan algunas circunstancias en las cuales, por ejemplo, una persona tiene un patrimonio, pero esa persona muere. Entonces el patrimonio queda estático, sin tener un sujeto al cual adherirse, hasta que se realice el proceso de sucesión. Ese fenómeno en el cual el patrimonio queda estático, queda ahí en el aire esperando a ver en dónde posarse, es lo que conocemos como patrimonio autónomo, donde tenemos un patrimonio que funciona autónomamente sin necesidad de estar adherido o de pertenecer a una persona determinada. Listo. Entonces, patrimonios autónomos tenemos los siguientes. Primero, herencia yacente con Y de yuca. La herencia yacente es cuando alguien muere y deja la herencia, pero nadie reclama. Se llama yacente porque la herencia yace ahí, está ahí, esperando que la reclamen, pero no aparece nadie. Nadie reclama esa herencia. Entonces, a petición de cualquier persona, el juez puede declarar abierta la sucesión. Se le nombra un curador a esa herencia y se entenderá ese curador respecto de cualquier circunstancia frente a la sucesión. Porque puede ocurrir esto. Muere Pedro, quien tenía una finca, y ahí tenía un mayordomo. Al morir Pedro, entonces el mayordomo ya no tiene patrón y entonces ¿a quién le reclama el salario? ¿A quién le reclama las prestaciones sociales adeudadas y demás? Y no aparece nadie que vaya a reclamar la herencia. Entonces lo que hace esta persona es solicita que se declare abierta la sucesión, que se le nombre un curador y puede demandar a la sucesión y ese curador entrará a actuar en nombre de esa herencia. ¿Qué pasa si nadie reclama la herencia? Esta se le adjudicará entonces a el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y la persona que denuncia una herencia adyacente, que se abra la sucesión y Bienestar Familiar efectivamente logra que se le adjudique esa sucesión, pues recibe una bonificación, digamos, un regalo por parte de Bienestar Familiar
por haber realizado esta labor de, ¿cómo lo llamáramos? De denunciar ese bien que quedó en el aire. ¿Listo? Entonces, ese es el primero, la herencia yacente. Siguiente, la sucesión misma. Ya no cuando hay herencia yacente, sino cuando se abre el proceso de sucesión. Ese patrimonio todavía no ha sido adjudicado a nadie. Están en el proceso de. Pero mientras que se esté en ese proceso, toda esa herencia conforma un patrimonio autónomo. Entonces, el segundo patrimonio autónomo es la sucesión. La sucesión comparece al proceso por medio de los herederos o del cónyuge sobreviviente o del albacea, si es una sucesión testada. Entonces comparece por medio de los herederos, el cónyuge sobreviviente y el albacea. ¿Qué es un albacea? Dentro de un testamento, la persona, además de repartir bienes, además de decir es mi voluntad que le quede esto a este y este a esto, y así, también puede nombrar un administrador de bienes para que esa persona administre los bienes mientras se realiza el proceso de sucesión y estos se le adjudican a los respectivos herederos o legatarios. Entonces, esa persona se va a Profe, encargar de administrar todos los bienes. Eso es una albacea. Dígame. repetir, es que me perdí tomando nota en comparece al sujeto en que No sé, yo no dije sujeto. O si lo dije, no me acuerdo. no, pues no sé, eso tengo ahí. ¿Será que tú me puedes repetir cuando estabas dando la explicación de la sucesión misma, por favor, y gracias? La sucesión comparece al proceso por medio de los herederos, el cónyuge sobreviviente y el albacea. Pues no recuerdo que haya dicho yo sujeto por ninguna parte. Qué pena Entonces, contigo, ok. ya. Comparecen al proceso por medio de tres. Los herederos, el cónyuge sobreviviente y el albacea. Esos tres. ¿Ya? ¿Qué es un albacea? Un administrador de bienes. Pero esa figura solo ocurre cuando por testamento se nombra a ese albacea. ¿Listo? Solamente ocurre ahí. En una sucesión normal, porque más o menos el 95% o más de las sucesiones son intestadas, no hay testamento, no tienen albacea. Entonces, en esas sucesiones, ¿qué? Volvemos al mismo asunto. ¿Qué pasa con los trabajadores? Los trabajadores del muerto, ellos a quién demandan para cobrar los salarios que se les debe, demandan a la sucesión. Y la sucesión entonces comparece al proceso representada por quién, por los herederos o por el cónyuge sobreviviente. Sí, porque generalmente la figura del albacea no se presenta, es muy extraña. Si ya que se genere un testamento es totalmente extraordinario. Ahora que se presente un testamento y que dentro de este se nombre albacea, no, pues es que es todavía más raro, pero ahí está la Profe, posibilidad. Dígame, pero ese albacea, ¿quién viene siendo? O sea, ¿quién lo nombra? el O testador en sea, el testamento. pero ¿quién es? O sea, pues tiene que ser un notario, tiene que ser No, alguien con cualquier un persona. científico. El testador Ah, dice, el ya. albacea va a ser este, ¿ya? Cualquier persona. ¿Sí? Incluso puede ser una persona jurídica, pero el testador es el que decide, no necesita ninguna calidad especial, nada. Solamente el nombramiento por parte del testador en el testamento, nada más. ¿Y cuáles son sus funciones? Administrar los bienes de la sucesión mientras se lleva a cabo el proceso y efectivamente se le adjudica a cada uno de los herederos, ¿sí? Entonces esa persona es la que se va a encargar también de representar a la sucesión si ésta tiene que ser demandante o demandada. Ah, ¿cómo así? Es que la sucesión puede demandar. Claro, por ejemplo, la reivindicación de bienes herenciales. Resulta que alguien se está metiendo a la finca y se está quedando con ella con miras a poseerla. Entonces ahí mismo usted puede montar un proceso reivindicatorio
pero a nombre de la sucesión, ¿sí? ¿Quién lo puede hacer entonces? Los herederos, el cónyuge o el albacea, si hay albacea. Entonces, mira que en ese caso la sucesión es demandante, porque usted solicita que se reivindiquen los bienes, es decir, que se devuelvan, ¿pero a quién? Que se reivindiquen a la sucesión, porque como todavía no ha sido adjudicada a nadie, entonces se devuelven a la masa, al patrimonio autónomo denominado sucesión, que luego está siendo objeto pues de esta partición eh, dentro del proceso en específico. ¿Listo? ¿Alguna otra duda frente a eso? No, profe. Listo, perfecto. Continuemos entonces con el siguiente patrimonio autónomo, la sociedad conyugal. La sociedad conyugal se genera con el matrimonio y tiene unas reglas pues muy complejas frente a cómo se regula la sociedad conyugal, pero básicamente las podemos reducir a lo siguiente. Todos los bienes que sean adquiridos dentro del matrimonio a título oneroso, es decir, pagando, son sociales. Compraventa, permuta, dación en pago, aporte en sociedad, esos son títulos onerosos. Profe, qué pena. Pues, ¿Me repetís por favor la parte que dice, pues, todos los bienes que sean adquiridos dentro del patrimonio, a título que dijiste? oneroso, a título oneroso, ¿sí? Listo, gracias, profe. Título oneroso es que es pagando, es que requiere una parte de mi patrimonio que no me sale gratis. Lo contrario, el antónimo de título oneroso es título gratuito. Entonces, todos los bienes que hayan sido adquiridos a título gratuito son propios y todos los que hayan sido adquiridos a título oneroso son sociales. ¿Ya? Y todos los bienes que hayan sido adquiridos antes del matrimonio o después del divorcio, pues también son propios, porque la idea es que solamente es dentro del matrimonio. Y lo mismo ocurre con las deudas. Todas las deudas que hayan sido contraídas dentro del matrimonio para sostener el hogar común o para sostener los hijos son deudas sociales. Tienen que ser contraídas dentro del matrimonio para el mantenimiento del hogar común o para el sostenimiento de los hijos. Si la deuda cumple con esos elementos, con esos requisitos, entonces hablamos que la deuda también es social. Si la deuda se adquirió dentro del matrimonio, pero para un beneficio única y exclusivamente mío, entonces hablamos de una deuda propia. O si fue adquirida antes del matrimonio, pues también hablamos de que las deudas son propias, ¿sí? Entonces, las dos reglas básicas de la sociedad conyugal son: todos los bienes adquiridos durante el matrimonio a título oneroso son sociales. Y la segunda es: todas las deudas adquiridas dentro del matrimonio para el sostenimiento de los hijos o del hogar común son sociales. Esas son las reglas más básicas, porque en realidad las reglas de la sociedad conyugal son muy, muy amplias y es muy, muy complejo el tratamiento de la sociedad conyugal, pero eso ustedes lo van a ver en familia, entonces todavía no nos interesa meternos con eso, simplemente hacer una pequeña claridad para que eso nos quede claro. Erika, ¿Tú me puedes repetir un segundo, por favor? Todas las deudas son
adquiridas dentro del matrimonio para el sostenimiento del hogar o para el sostenimiento de los hijos son sociales. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Usted acaba de decir que entonces lo que es conseguido antes del matrimonio y luego de, entonces es propio, ¿cierto? Sí. Resulta que yo tengo un carro antes del matrimonio. Ah, no, eso no funciona porque eso tiene una regla especial que se llama haber relativo, donde dice que todos los bienes muebles son sociales. Ah, caramba. Es decir, yo ya me casé con él. El carro es social. Ah, caramba. Espero que no sea un Ferrari de 1.000.000.000 de pesos. No, me arranco la cabeza. Gracias. Sí, por eso le digo, las reglas de la sociedad conyugal son muy complejas, pero muchísimo. Lo que pasa es que en este caso no queremos meternos con sociedad conyugal porque eso es un tema de otra materia de familia. Y es más, ni siquiera en familia uno lo alcanza a ver todo con la profundidad necesaria. Ese es un tema más como de especialización. Pero aquí lo que al menos queremos es que le quede a usted muy claro las reglas básicas de la sociedad conyugal. Yo Lo más tengo básico es lo que se ha adquirido durante a título oneroso es social. Si se ha adquirido antes es propio. Pero con los bienes muebles no funciona, pero entonces hay figuras como la subrogación y entonces la subrogación, pero entonces sí tiene este valor y entonces hay que compensar. O sea, hay muchas más cosas. Las reglas son muchísimo más amplias, pero digamos que esas son las reglas básicas que nos interesa saber por ahora. Yo tenía una pregunta. Dígame. Cuando dice que son sociales, está haciendo referencia a que ya son compartidas pues de las dos personas que están dentro del contrato. Sí, exactamente. Es decir, cuando yo digo que son sociales, es que le pertenecen a los dos socios de la sociedad, que son quienes, los cónyuges. Cada uno de esos cónyuges tiene un derecho del 50%, que es lo que se llama derecho a gananciales. El derecho a gananciales es el derecho a recibir el 50% de los bienes sociales y de las deudas sociales, porque las deudas también son compartidas, ¿sí? Entonces, O sea, que sale cuando más se rentable termina no el casarse. matrimonio, usted le toca liquidar la sociedad conyugal y repartir ese derecho a gananciales y decir, para Pedro esto, para María esto. ¿Cómo hace usted para adjudicarle a cada uno su derecho a gananciales? Aplica todas las reglas de la sociedad conyugal para establecer, primero que todo, cuáles son las cosas que entran. Ya tenemos establecido cuáles son todos los bienes sociales y las deudas sociales. Muy bien. Y entonces ahora repartimos 50-50. Pam, 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 pam. Así es como funciona. Profe, Mm, a causa de la pregunta que hizo la compañera del carro, se me genera una duda. Si ella hizo un sí. préstamo para comprar ese carro, entonces también debe dividir ese préstamo. Si el También se préstamo vuelve se una hizo deuda antes, social. no. Si el préstamo se hizo Y antes, no. entonces, ¿por qué el carro sí lo tiene que partir con él? Porque hay Si una todavía lo regla está que se pagando. llama el Supongamos haber que, relativo que dice eso. Yo no estoy de acuerdo con el haber relativo. De hecho, muchas ay, personas deciden no aplicar el haber relativo. Porque el haber relativo me parece a mí que es injusto. arbitrario. Sí, injusto, arbitrario, porque el haber relativo lo que dice es, si es un bien mueble, es social. Pensando en que, por ejemplo, este celular o este trapo, ¿sí? Es muy difícil establecer y demostrar cuándo y cómo fue adquirido. Pero espérese, nosotros en Colombia tenemos bienes muebles sujetos a registro, como los vehículos, que tienen un historial donde dice cuándo se compró, cuál fue el valor, cuál fue el acto mediante el cual se adquirió, etcétera, etcétera. Se tratan igualito que un bien inmueble. Es que usted un carro es como comprar una casa, usted tiene que hacer el traspaso y lo tiene que registrar y eso tiene un historial y en fin, ¿sí? Entonces, para mí no tiene sentido que el haber relativo se aplique a los bienes muebles sujetos a registro. Sin embargo, esas son las reglas que tenemos. Entonces hay ese problema. Denme un segundo.
Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Lo que les digo, de hecho, muchas veces las personas deciden no aplicarlo, no aplicar el haber relativo, porque sí, se torna en injusto y se torna en arbitrario. Estamos totalmente de acuerdo. Pero así es como está redactado el código. Recordemos que el código tiene más de 100 años, o sea, es una norma muy antigua. Entonces sí, sí tenemos ese problema. Por ejemplo, el dinero. Resulta que a mí en una herencia me quedan 100 millones de pesos de herencia. Se supone que las herencias no son bienes sociales, porque la herencia es una forma de adquirir gratuita, o sea que no es onerosa. Y pongamos lo peor, yo adquiero la herencia antes de casarme y en la herencia me tocan 200 millones de pesos. Me casé y esos 200 millones de pesos se volvieron sociales. Porque como el dinero es un bien mueble, ¿sí? Entonces, lo que te digo, yo no soy partidario del haber relativo, no me gusta ni poquito y sería una de las cosas que yo eliminaría, pero ya, del Código Civil. Yo lo cambiaría dejaría la misma regla y que se demuestre con todos los bienes. Si usted no puede demostrar, yo lo que sí haría es que si no se puede demostrar cuándo y cómo fue adquirido un bien, se presume que ese bien es social. Eso sí haría yo. Si usted no puede Sí, mostrar eso cómo, se sí. supone que es social y que lo adquirió dentro del matrimonio. Ajá, Pero bueno, profe, desgraciadamente así funciona. no, ¿Alguna terrible. otra duda? Cuando usted dice para mantenimiento del hogar, es que eso, o sea, eso es una sola palabra, pero eso abarca todo. Porque es que mantenimiento del hogar también es prestar plata para irse a pasear, Sí, eso es una deuda ¿cierto? social, sí, señor. Sí. Pues eso abarca todo. Entonces es muy difícil también demostrar cuál fue la deuda social que se adquirió para el hogar y cuál fue una deuda que se quiso adquirir para un lujo, por llamarlo así, ¿no? Lo que Cada una de pasa las es que, cosas por es su- ejemplo, si vos pedís un préstamo de libre inversión y con ese préstamo se van de vacaciones para Disney, por decir algo, entonces, a vos te aparece en el documento préstamo de libre inversión 50 millones de pesos. Ya vos tenés la carga de la prueba de demostrar que eso se utilizó. Entonces, ¿cómo lo haces? Usted dice, vea, el préstamo se adquirió en julio, el viaje se realizó en noviembre. Mire los tiquetes que se compraron en tal fecha, ¿sí? Y entonces ahí logras demostrar que fue una deuda social. Ah, no, la plata se utilizó para una reforma en la casa. Ah, listo, entonces mire aquí lo que se pagó por los materiales, mire aquí las compras en Home Center, mire aquí las estas, mire las fotos, si quiere venga, hagamos una inspección judicial en el apartamento para que vea la reforma que se hizo, que se nota que ese es diferente y que es nuevo frente a lo demás. Sí, entonces la clave es la prueba que cómo demostrarlo y puedes utilizar cualquier método de prueba, documentos, testimonios, inspección judicial, como te digo, que el juez vaya hasta allá para verificar las circunstancias. Cualquier medio de prueba, la clave es que usted sí tenga la forma de demostrarlo. Y lo que vos decís, mantenimiento del hogar es cualquier cosa para mercar, para pagar servicios, para hacer mejoras en la casa, porque una gotera, para construir el segundo piso, en fin, para cualquier cosa que sea el sostenimiento del hogar común. Esos son deudas sociales. Entonces, la clave está demostrarlo. Siempre en derecho la clave está en la prueba. ¿Ya? Erika. Profe, ¿esto solo ocurre como tal en el matrimonio o también cabe pues la figura en las relaciones de hecho? También está porque para la unión marital de hecho, lo que es vulgarmente llamado la unión libre, se puede formar la sociedad patrimonial de hecho que tiene las mismas reglas que la sociedad conyugal. Pero para la formación de la sociedad patrimonial existen unos requisitos especiales que están dictados en la Ley 54 de 1990. En esta ley se establece, por ejemplo, que para que se forme la sociedad patrimonial de hecho, debe existir una relación singular, permanente e ininterrumpida
por al menos 2 años y que las personas no pueden tener impedimento legal para contraer matrimonio. ¿Cuáles son los impedimentos para contraer matrimonio? Que no estén casados, primero que todo, que sean solteros, que no tengan parentesco prohibido, que no sean padre e hija, ¿sí? Que no se haya cometido conyugicidio, matar al cónyuge para casarse posteriormente, esos son impedimentos para contraer matrimonio. Entonces, si las personas tienen una convivencia singular, permanente, ininterrumpida, pero estamos hablando de convivencia afectivo-sexual, pues, no estamos hablando que usted y yo no fuimos a vivir juntos al frente de la universidad para compartir la renta y que nos quede más barato. No, porque es que ahí lo único que estamos haciendo es compartir gastos. Estamos hablando de una relación afectivo-sexual, ¿cierto? Entonces, en ese evento, cuando se generan una relación con esos elementos, se forma la sociedad patrimonial, de hecho, que es un análogo de la sociedad conyugal, solo que la sociedad conyugal es del matrimonio y la sociedad patrimonial, de hecho, es de la unión marital, de hecho, ¿sí? Lo que se llama la unión libre. Pero las reglas son las mismas y el derecho que tienen los cónyuges es el mismo. Derecho a gananciales, que es el 50%, los bienes sociales, que si fueron adquiridos, todo igualítico es idéntico. Solamente cambia el nombre y la forma como surgen, porque en el matrimonio la sociedad conyugal surge por el solo hecho de haberse casado y en la unión marital surge de un hecho. ¿Cuál es ese hecho? La convivencia. En el otro surge de un contrato, de un acto formal que las personas realizan, que es el matrimonio. Las personas firman un contrato, celebran un acto formal que se puede hacer en notaría, en juzgado o en una iglesia de las que están avaladas por Colombia, de las religiones avaladas por Colombia. En esos casos se hace un acto formal y se da comienzo a ese contrato matrimonial. En cambio, el otro es un hecho en el cual simplemente las personas deciden irse a vivir juntos y voilà, se formó el asunto. Entonces, las diferencias están en la formación, pero de resto son las mismas reglas para todos dos. Paola y Sebastián. Fue en si la persona antes de conformar la sociedad conyugal estaba reportada en data crédito por deudas que tuvo anteriormente, ¿eso cómo representa dentro de la sociedad? ¿Ya una deuda social o una deuda individual? Si las deudas son anteriores, pues, o sea, la deuda se adquirió antes del Sí. matrimonio, la deuda es propia. La deuda es propia. Ah, listo. Porque fue adquirida antes del matrimonio. ¿Alguna otra duda? No, señor. Entonces, ¿cómo comparece la sociedad conyugal? Por medio de los cónyuges. Y entonces uno dice, pero ¿por qué la sociedad conyugal tendría que comparecer a un proceso? Porque al igual que las sociedades comerciales, cuando yo voy a liquidar la sociedad conyugal, yo tengo que llamar a ver si hay algún acreedor que quiera hacer valer su acreencia en este momento. Como eso se va a acabar, la sociedad conyugal se va a acabar y la voy a repartir, igual que cuando yo voy a liquidar una sociedad comercial, se va a acabar y voy a repartir lo que haya. Entonces yo llamo a los acreedores y a todo el que se crea que tenga derecho para que se presente al juzgado. Y a creencias de cualquier tipo, alimentarias, quirografarias, laborales, lo que sea. Entonces, esas personas pueden presentar demandas, acciones en contra de la sociedad conyugal de Pedro y María, y esa sociedad conyugal comparecerá al proceso por medio de los cónyuges, que son los socios de esa sociedad, ¿sí? O los compañeros permanentes si es una sociedad patrimonial de hecho. Siguiente punto, patrimonio del ausente. ¿Cómo así? En personas, cuando uno le hablan de la extinción de la persona,
se habla de la muerte. Y le hablan de la muerte real o muerte natural, donde se dice que es cuando han cesado las funciones del tallo encefálico, y muerto. Listo. Pero también está la figura de la muerte presunta por desaparecimiento. Cuando una persona desaparece y no se sabe nada de él por 2 años, se puede solicitar en un proceso de jurisdicción voluntaria que sea declarado muerto presunto por desaparecimiento. ¿Para qué? Los bienes queden entonces libres y se haga la sucesión, porque si no las deudas se van a seguir acumulando, las deudas laborales, los prediales, etcétera, y después no va a quedar es nada. Pero eso ocurre después de 2 años en los cuales no se sepa nada de la persona. Y mientras transcurren esos 2 años, ¿qué? Esa persona está ausente, está desaparecida. Entonces, en esos casos, ¿qué? Que se sigan acumulando ahí y ustedes saben las deudas laborales, lo que comen. Si usted no paga las cesantías a 14 de febrero, eso le empiezan a contar un día de salario por cada día de atraso. Eso es un montonal de plata. Eso en 2 años, no, pues se llevó una casa, si no es que es toda la herencia. Entonces, para evitar esas circunstancias, si una persona desaparece, no sabemos nada, se puede solicitar que se declare ausente. Cuando una persona se declara ausente, se le nombra un administrador de bienes. Y como su nombre lo indica, esa persona se va a encargar de administrar todo el patrimonio de esa persona mientras esté ausente. ¿Cuándo termina la función de ese administrador? Cuando la persona aparezca o cuando se dé el proceso de muerte presunta por desaparecimiento. En ese momento termina su función. Entonces, ¿qué ocurre si el patrimonio de ese ausente va a ser parte dentro de un proceso? Deberá hacerlo por medio del administrador de bienes que se nombró en el proceso de declaración de ausencia. ¿Sí? O sea que tenemos 2 procesos cuando una persona desaparece. El primero, declaración de ausencia. ¿Para qué? Lo declaren ausente y se le nombre un administrador de bienes. Y el segundo, después de 2 años, entonces solicitamos el proceso de muerte presunta por desaparecimiento. Cuando se da ese proceso, ya podemos pasar a hacer la sucesión de la persona y repartir el patrimonio de la misma. ¿Sí? Pero hasta que no se declare muerto presunto por desaparecimiento o muerto naturalmente, físicamente, la persona está viva para la ley. Y entonces siguen sus obligaciones y siguen sus derechos. Y entonces, ¿cómo se hacen efectivos? Para eso está el administrador que se nombra en el proceso de declaración de ausencia. ¿Listo? Y por último, vamos a mirar la propiedad horizontal. En Colombia es supremamente común las propiedades horizontales. Las propiedades horizontales son los edificios, las unidades, donde hay varios bienes que tienen diferentes propietarios. Cuando ocurre esto, se crea una persona jurídica, un patrimonio autónomo, perdón, que es la propiedad horizontal como tal. Porque esta unidad donde está este apartamento, por ejemplo, tiene bienes que son privados, como este apartamento, pero también tiene bienes de uso común, los corredores, los ascensores, ¿sí? El parquecito, la piscina, la zona verde acá alrededor, la portería, todo eso es de todos los que viven en esta unidad. Entonces, imagínese, para demandar usted a 200 propietarios o 100 propietarios o los que sean, no, eso se vuelve un despelote. Entonces, se considera que la propiedad horizontal es un patrimonio autónomo.
Y esa persona entonces será representada por el administrador que se escoge por la asamblea de propietarios o por el consejo directivo, ¿sí? O consejo de administración. La asamblea de propietarios, que se tiene que reunir por ley una vez al año, escogen quién va a ser el consejo directivo o consejo de administración y estos nombran al administrador. Ese administrador se va a encargar de ser el representante legal de la unidad. Porque, por ejemplo, la unidad tiene que firmar contratos con los porteros, con las personas que hacen el aseo. La unidad tiene que pagar servicios públicos, ¿sí? La iluminación de afuera, el motor de la piscina. ¿Y qué pasa si deja de pagar esos servicios? Se demanda. ¿Pero a quién se demanda? ¿A todos los 120 propietarios? No, se demanda a la unidad residencial. Entonces, en ese evento comparece al proceso por medio del administrador que es nombrado por la junta directiva o junta de administración o consejo de administración. ¿Listo? Que es nombrado a su vez por la asamblea de propietarios que se celebra una vez cada año. Entonces, este es, digamos, el más común de todos porque, pues, ¿cuántas unidades hay en Colombia, por Dios? O sea, ¿cuántas propiedades horizontales hay? No, pues es que miles, tal vez hasta millones, no sé, pero hay muchísimas. O sea, aquí es supremamente común este tema. Entonces, ya saben que esas propiedades horizontales comparecen al proceso por medio del administrador. ¿Listo? Muy bien, con eso vamos a terminar lo que son el sujeto procesal partes, las partes. Ahí terminamos eso. Y vamos a comenzar con otro sujeto procesal, que son los terceros intervinientes. Terceros intervinientes. Los terceros intervinientes son sujetos que sin ser parte, es decir, sin ser demandante o demandado, entran al proceso porque tienen un interés dentro del mismo. El primero de ellos lo vamos a llamar intervención adhesiva o coadyuvante, con Y y V, coadyuvante. Intervención que profe, qué pena. Adhesiva o coadyuvante, con V. No, profe, qué pena. Pero ¿Cómo ¿cómo era? que coadyuvante? Coadyuva. Ay, no, profe, yo estoy igual. Ya se la pongo aquí. Espérame que estoy buscando, Acá, estoy buscando el artículo en el código. Adherida y coadyuvante. Adhesiva, Dios, pero muchachos, ¿qué pasa? Adhesiva, adhesiva. Ay, espéreme, yo busco aquí el coadyuvante que no lo encuentro. Dame un segundo. Deme un segundito, yo lo busco acá. acá el celular me lo corrigió. Coadyuvante. Sí, espéreme que lo estoy buscando, pero no lo encuentro acá en el código penal del proceso, se me movió.
Ah, no lo encuentro, vea, se lo voy a escribir aquí en el tablero. Ah, hmm. Ya, aquí, pizarra blanca. Texto. Uy, uy, uy. Entonces se llama intervención adhesiva o coadyuvante. Ahí sí lo ven, ¿cierto? Dígame que sí están viendo la pantalla para no perder el tiempo. Sí, señor. Sí, señor. profe. Ah, listo, muy bien. ¿Qué es esta figura? Esta figura se da cuando el tercero entra para cooperar, para coadyuvar a una de las partes. Coadyuvar significa contribuir o ayudar a la consecución de una cosa. ¿Sirvo ayudar a qué, profe? A la consecución de una cosa. El más común de estos es la víctima dentro del proceso penal. Dentro de los procesos penales, el demandante es el Estado por intermedio de la Fiscalía. El papel de la víctima, en primera medida, es el de denunciar, que es darle a conocer al Estado que se ha cometido un delito. Inmediatamente que el Estado se da cuenta por medio de la denuncia que se ha cometido un delito, sea el que sea, activa a la Fiscalía, que es el órgano encargado primero de investigar qué fue lo que pasó, cuándo pasó y quién fue el presunto responsable. Cuando la Fiscalía tiene las evidencias suficientes para decir, esto lo hizo tales, entonces la Fiscalía acusa formalmente a esa persona ante un juez penal de haber cometido el delito tal. Entonces, el demandante dentro de los procesos penales es la Fiscalía, no la víctima. La víctima, ¿qué es lo que hace? Le da a conocer por medio de la denuncia al Estado de que ocurrió un delito. O puede actuar dentro del proceso como coadyuvante o como interviniente adhesivo. ¿De quién? De la Fiscalía. Todos sabemos del proceso penal en el cual están vinculados Petro y Uribe. ¿Sí o no? Todos conocemos ese caso. ¿Quién es el demandante? No es Petro. El demandante es la Fiscalía que acusa a Álvaro Uribe de manipulación de testigos, si no estoy mal. Creo que ese es el delito. Sí. ¿Y entonces qué papel tiene Petro ahí? Él es la víctima, pero además de la víctima, él es coadyuvante de la Fiscalía. Él intenta ayudar a la Fiscalía a encontrar pruebas y a actuar para lograr la condena. ¿Sí? ¿Qué puede hacer un coadyuvante? Puede realizar cualquier acto que pueda realizar la parte
presentar la contestación, pedir pruebas, presentar recursos, solicitar que se aplace una audiencia, cualquier acto de parte, siempre y cuando no se esté en contra de la voluntad de la parte, de quien sí es parte, ¿sí? Y tampoco puede disponer del derecho en litigio. O sea, él no se puede allanar. Él no puede desistir de la demanda. No puede confesar por la parte. O sea, esa persona se va a encargar de realizar cualquier acto de parte siempre y cuando no esté contraviniendo o contradiciendo lo que dice la parte y siempre y cuando no se trate de la disposición del derecho en litigio. ¿Qué actos constituyen disposición del derecho en litigio? El desistimiento del proceso, desistimiento de la demanda o retiro de la demanda también se le llama. El allanamiento, la confesión. Esos son actos en los cuales se dispone el derecho en litigio, la conciliación, la transacción, ¿ya? Son actos en los cuales usted está disponiendo del derecho. Entonces, la persona puede presentar pruebas adicionales de las que presentó la parte, claro. Puede proponer una excepción, puede pedir una prueba, puede solicitar que se suspenda una audiencia, puede realizar cualquiera de estas actividades siempre y cuando no. Segunda, intervención excluyente. Y también, en algunos casos, alguien se va a tirar el latinazo de decir intervención ad excludendum. ¿Sí? Que básicamente es lo mismo. La intervención ad excludendum, que está aquí, es el latín para intervención excluyente. Y se da cuando una persona pretende en todo o en parte la cosa o el derecho controvertido en un proceso declarativo. Cuando una persona pretende en todo o en parte la cosa o el derecho controvertido en un proceso declarativo. Entonces este tercero interviene en el proceso formulando una demanda contra el demandante y el demandado. Para que dentro del proceso se le reconozca a él su derecho. Ah, profe, qué pena, sino que se me interfirió la señal en un momento. Quedé en un derecho controvertido en un proceso declarativo.
Entonces este interviene formulando una demanda en contra del demandante y del demandado, con la finalidad de que le sea reconocido su derecho dentro del proceso. Entonces ahí, básicamente llega la persona y dice, ni para Dios ni para el diablo, para mí. ¿Cómo funciona esto? Imagínese que Pedro interpone una demanda declarativa de pertenencia frente a una finca por prescripción adquisitiva de dominio. La finca es de Juan. Entonces Pedro demanda a Juan diciendo, yo soy el poseedor de la finca y por lo tanto solicito que se me sea declarado dueño de esta finca por prescripción adquisitiva de dominio. ¿Listo? Pero llega Juliana y dice, un momentico, pero ¿cómo que Pedro es el poseedor? Por Dios, yo soy la verdadera poseedora. Si yo misma le alquilé la finca a Pedro, él es un arrendatario mío, el poseedor soy yo que ejerzo los actos de señor y dueño. Oiga este man, entonces llega demandando tanto a Pedro como a Juan diciendo, es que eso ya no es de Pedro, perdón, eso ya no es de Juan por prescripción, pero tampoco es de Pedro porque él no es el poseedor, él es un tenedor, yo soy el verdadero poseedor. Entonces mire que se llama excluyente porque lo que pretende esa persona es excluir a los que están en el proceso, excluir a demandante y demandado y decir, es que no es ni de este ni de este, es mío. Entonces, lo que intenta es excluir a esas personas, pero que le sea reconocido a él su derecho. Ese es el tercero excluyente. No es muy común. Cuando usted lo encuentra, entre comillas, más fácil, es en ese tipo de procesos declarativos, por ejemplo. Entonces, dentro de ese proceso, se tramitan las dos demandas a la misma vez. La demanda del excluyente contra ellos dos y la demanda original, que era de Pedro contra Juan. Y dentro del proceso se deben resolver las dos cosas. Frente al excluyente, ¿qué se decide? ¿Se le concede o no se le concede el derecho? Y frente a los otros, ¿qué? Listo. Así es como funciona el asunto. Esa es la intervención excluyente. Siguiente punto. O siguiente tercería. El llamamiento en garantía. Llamamiento en garantía. A diferencia del anterior, el llamamiento en garantía sí es muy común. Este es el que se presenta con el litisconsorcio cuasi necesario y donde más encuentra usted llamamiento en garantía es en los procesos con aseguradoras. ¿Qué es un llamamiento en garantía? Puedo llamar a un tercero para que responda Exacto, eso es. por lo que yo Entonces, debería responder. ese es. Entonces es que la parte
llama a un tercero que no es demandante ni demandado para que intervenga dentro del proceso. Porque entre la parte y ese tercero existe un derecho legal o contractual para exigirle al otro que pague la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir la persona. O el reembolso total o parcial, reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicta en el proceso. Entonces, ¿cómo así está el asunto? ¿Cómo funciona esta cuestión? Yo me choco y genero unos perjuicios. Entonces me demandan a mí, porque yo era el que iba manejando, y porque yo con mi carro dañé otro carro y se generan unos perjuicios de 20 millones de pesos. Eso vale el arreglo del otro carro. Entonces yo llamo en garantía a Sura, que es mi aseguradora, para que ellos vengan y se hagan parte aquí, entren al proceso. ¿Yo por qué puedo llamar a Sura? Porque yo tengo el derecho, en este caso contractual, porque nosotros firmamos un contrato que se llama contrato de seguros, en el cual, si yo pierdo ese proceso y me toca pagar dos cosas, o Sura es el que tiene que pagar la indemnización, o si yo pago, Sura me tiene que hacer el reembolso a mí del dinero que yo pague, total o parcial. Entonces, como yo puedo exigir que ese otro pague por mí o me reembolse, yo lo llamo y le digo, negro, vení, es que a vos te interesa, porque es que si yo pierdo en este proceso, vos te jodés también. Entonces, vení, hacete parte y vení, mete también vos la cara dentro de este proceso. Tanto es así que las aseguradoras incluso le pagan el abogado de uno, un abogado que ellos contratan, que ellos tienen la nómina, ellos se lo ponen a usted gratis, porque a la aseguradora lo que le interesa es ganar el pleito. Entonces la aseguradora hasta le paga a su abogado, porque ellos saben que si yo pierdo, ellos son los jodidos. Ahora bien, ¿qué puede hacer el llamado en garantía?
todos los actos de parte, igual que en el anterior, siempre que no estén en contra de la voluntad de la parte y que no constituyan la disposición del derecho en litigio, igual que lo dijimos arriba. Entonces, esa persona puede contestar la demanda, puede solicitar pruebas, etcétera. ¿Ya? Lo mismo que habíamos dicho anteriormente. ¿Dónde está la diferencia de este llamamiento en garantía con los anteriores? Que el llamamiento en garantía es, entre comillas, obligatorio. Yo lo llamo para que venga y se haga parte aquí. No es si él quiere, es que yo lo mando llamar, yo lo traigo. En cambio, en los otros dos es una cuestión netamente voluntaria. Si yo quiero coadyuvar como víctima, por ejemplo, lo puedo hacer. Si no, no tengo que hacerlo. No es una obligación, no es algo que la fiscalía nunca pide a la víctima que venga a ayudar en el proceso, no. Si está bien y si no está tan bien. Lo mismo en el otro, en el excluyente. Es si él quiere, si él ve que esos dos están peleando un derecho propio, entonces llega y pone la demanda, pero si no, pues se queda callado y se sostiene, se somete a lo que se decía en ese proceso. ¿Sí? Pero entonces, con el llamamiento en garantía, yo sí lo llamo, le tiro la soga y venga para acá. ¿Sí? Porque es que si yo pierdo, te jodites. Entonces vení para acá y presentás aquí la cara. ¿Dónde encontramos esto? Los contratos de seguros. ¿Qué otro? Los padres frente a los hijos tienen la posición de garante, pueden ser llamados en garantía por los perjuicios que haya ocasionado el hijo, por ejemplo. Profe, Dígame. pero entonces a diferencia del anterior, acá sí se puede hacer la disposición del derecho de litigio. O sea, la aseguradora me puede recomendar a mí como demandante, venga, desistemos del tema. O Ah, sí, venga, pero es usted el que tiene que ir a desistir. La aseguradora no puede ir a desistir sin que usted haya dicho nada. O sea, le puede recomendar a usted, el pero para que usted abogado. vaya y lo haga. ¿Sí? Pero le coloco un ejemplo, profe, porque ya me pasó. Lo que uno hace con el abogado que le ponga uno la aseguradora es que uno le firma el poder para que él tenga autonomía en el proceso. Entonces el abogado sí Ah, puede sí, decir. sí. Pero es que el O sea, abogado te está representando a vos. ¿Sí me ah, entiende? bueno, O sea, sí. él está hablando por vos. O sea, lo que pasa es que las aseguradoras no van a perder ni media, pues por eso están llenas de billetes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen? La aseguradora llega y dice, y donde Sebastián contrate un petardo, un animal de monte de abogado y nos condenen a pagar harta plata. Porque a este le dio por contratar cualquier animal de monte de la calle. No, 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 no. Venga, nosotros le ponemos el abogado a él. No, 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 no nos interesa. Es más, se lo vendemos como un beneficio de la póliza. No solo te aseguramos el carro y te pagamos, sino que ni siquiera tenés que pagar el abogado. Una belleza, o sea, espectacular. En realidad, ¿qué es lo que está haciendo la aseguradora? Diciendo, no confío en la persona a la que Sebastián le vaya a dar el poder, porque puede ser un animal, una bestia que me haga perder. Yo prefiero tener a mis abogados que yo contraté, a los cuales yo les hice el proceso de selección, y de los que yo sé que funcionan, y en los que yo confío, entonces más bien se lo doy a él gratis, como un beneficio. Pero en realidad ese man es un doble agente, ¿sí me entendés? Porque él trabaja, él te representa a vos, pero es el abogado de la compañía de seguros. Entonces, cuando vos le firmas el poder, vos le das poder a esa persona para que retire la demanda, para que concilie, para que transija, para que haga todo. Él está actuando en tu nombre, no en el de la compañía, sino en tuyo, ¿cierto? Entonces, la compañía está segura porque sabe que la demanda la está tramitando su empleado, ¿sí me entendés? Entonces, es así como ellos le dan la vuelta a eso
Porque pasaron casos que contrataban un idiota y el idiota los hacía perder y a las aseguradoras no les gusta pagar, ¿sí? Ustedes no han visto que los que les haya tocado una conciliación con una aseguradora, eso es como para uno salir muerto de la putería. Los perjuicios son 100 millones de pesos y llega la aseguradora a conciliar. Bueno, nuestra propuesta son 10 millones. Y uno, no, no jodas, hombre, pero como, pero si son 100 millones, hombre, no jodas, como que 10, o sea, salen con unas cifras así ridículas. Que uno dice, no, 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 no jodas, hombre. ¿Sí? Ni siquiera es porque uno pensaría, no, si me ofrecen por ahí 70, sale. ¿Cuál 70 le van a ofrecer? Si acaso le dicen, vea, le regalamos este tinto, pero el azúcar no la paga. ¿Sí? O sea, esos son, vea. ¿Por qué? Porque pues de eso se trata el negocio. El negocio se trata de no ir regalando la plata por ahí y es entendible, pues, y respetable. Ya quisiéramos tener nosotros una aseguradora, ¿sí o no? Entonces, ese es el asunto. Entonces, ahí en ese caso, vos decís, no, pero sí disponen del derecho. No, en realidad sos vos el que lo está haciendo porque vos le diste el poder al abogado para que lo haga. ¿Ya? Entonces, sí. Así es como funciona. ¿Alguien tiene otra duda o apreciación? Siguiente. Llamamiento de oficio. O también, al que le gusta el latinazo, llamamiento ex oficio. ¿Qué es el llamamiento de oficio? Siempre que el juez advierta colusión. ¿Qué es colusión? Es como el concierto para delinquir, pero sin ser delito. La colusión es cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo para hacer una cagada, básicamente. ¿Sí? Eso es una colusión. Entonces, cuando el juez advierta colusión, fraude o cualquier otra situación similar dentro del proceso obvio, ordenará la citación de las personas que puedan resultar perjudicadas para que hagan valer sus derechos. Ejemplo, resulta que Pedro saca un crédito de libre inversión de 100 millones de pesos para hacer unas cosas, con Bancolombia. Y se da cuenta que no lo va a poder pagar y que Bancolombia le va a quitar la casa. Entonces él dice, ¿qué hiciéramos ahí? Y le dice a la esposa, ya sé, divorciémonos. Nos divorciamos y en la liquidación de sociedad conyugal yo renuncio a los gananciales a tu favor para que la casa te quede toda a vos. Y cuando llegue Bancolombia a demandarme, yo no tengo nada.
¿Sí? Ahí está la colusión, se pusieron de acuerdo para hacer un acto procesal, un divorcio, una liquidación de sociedad conyugal, con miras a perjudicar a ese tercero. Entonces, si el juez se da cuenta de una vuelta así, porque llegan cogiditos de la mano, de mucho piquito, de mucho amor, no sé qué, ¿cómo así que esto están divorciando? ¿Sí? Entonces, el juez puede llamar a las personas que se puedan ver afectadas con eso, con ese accionar. Esta figura, uno entiende por qué fue creada, ¿sí? Porque en Colombia pues tenemos mucha gente que su profesión es hacer embarradas, ¿sí o no? Pero para que esto se presente, no, muy difícil. Porque es que nos dice, si el juez advierte colusión o fraude, y dígame el juez, ¿cómo se va a dar cuenta de eso? Y hoy en pandemia, que los jueces a duras penas conocen a la gente por este cuadrito que aparece. Dígame, ¿de dónde el juez va a sacar el conocimiento para decir, ah, no, estos dos se pusieron de acuerdo para... Y no solo eso, el juez tiene que sustentar eso. El juez lo tiene que probar al menos, así sea sumariamente. A ver, pues uno cómo demuestra que dos personas se pusieron de acuerdo. Y que van a perjudicar a otro. O sea, yo no solo tengo que conocer a las personas, sino que tengo que conocer a quién van a perjudicar. O sea, yo puede que me dé cuenta que Pedro y María están ahí en colusión para hacer una embarrada, pero ¿a quién se la van a hacer por Dios? Entonces, la figura me parece a mí que le está imponiendo al juez una carga que, o sea, uno entiende por qué está ahí la figura, uno está de acuerdo con la figura, uno dice, hombre, la figura está muy bien porque en caso de que se vea esto, que el juez pueda llamar a ese interesado para que no le hagan el perjuicio y toda la cosa. Pero para que esto se aplique en la práctica, muy complejo, muy difícil, la verdad. Yo no conozco ningún caso en los 10 años de ejercicio que tengo, ni que un colega, ni un profesor, ni un amigo, ni nadie me haya dicho que haya conocido un llamamiento en garantía. Esta figura yo no la conozco. Deben haber casos, sí los deben haber, seguramente, pero al menos yo no conozco casos. Entonces, me parece que la carga que le impone el Código Penal del Proceso está muy jodida al juez. Ese llamamiento en garantía está regulado en el artículo 72 del Código General del Proceso, por si lo quieren leer. Paola y Sebastián, Porque si no se explica. Profe, dígame. sino que es que yo ya quedé como enredado con el ejemplo. O sea, yo le entendí el ejemplo, pero me surge entonces una duda. Mm. ¿Qué pasa en garantías de hipoteca? Con la hipoteca usted está relajado porque es que usted tiene el bien cogido, entonces a usted no le importa quién sea el dueño, usted se va por el bien, ahí no importa. Con la hipoteca usted está relajado, men. Puede pasar lo que sea, desatarse la Tercera Guerra Mundial, las del berraco pueden pasar, usted tiene cogido el bien. Usted cae sobre el bien, sea del que sea, del Estado, de un menor de edad, de un mayor, de sociedad conyugal, de sociedad... A usted no le importa, usted va por el bien y punto. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja de la hipoteca, que usted tiene una garantía real, usted cae sobre el bien. ¿Ya? Entonces, a usted no le Es importa que en eso, el usted ejemplo, está constituido y ya. es Por que en eso el ejemplo dije que colocaste libre fue donde me inversión. enredé. Es que por eso dije crédito Ah, de libre inversión. ¿Sí? Por eso no dije crédito listo. hipotecario, sino de libre No lo inversión. habíamos escuchado, profe, habíamos Ya, entendido. ya, Ah, ya Yo estoy también emocionado. Ya nos íbamos a separar. no, 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 no. Sara, tengo una preguntita, pues, porque quedé, como que me enredé tomando nota, que estaba diciendo ordenará y ahí hay un espacio y porque no sé qué va ahí, personas que puedan resultar perjudicadas. la citación de las personas que puedan resultar afectadas o perjudicadas con ese acto. Gracias, profe.
¿Para qué? Pues para que hagan valer sus derechos dentro del proceso. ¿Qué puede hacer el citado? El citado puede solicitar pruebas siempre y cuando intervenga antes de la instrucción, de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Si no, pues nada. O sea, puede solicitar pruebas adicionales para mirar que lo que estén haciendo las partes si es real, si es válido, etcétera. Pero nada más. Literalmente el código dice, puede solicitar pruebas, no dice nada más. Entonces, lo único que podrá hacer este llamado de oficio es solicitar pruebas. Y eso siempre y cuando comparezca el proceso antes de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Entonces, ¿qué? Artículo 72 del Código General del Proceso. Creo que no les dije los artículos de los otros. El del coadyuvante lo pueden encontrar en el artículo 71 del Código General del Proceso. El tercero coadyuvante, artículo 71 del Código General del Proceso. El del llamamiento en garantía lo pueden encontrar en el artículo 64 del Código General del Proceso. Artículo 64. El del excluyente lo pueden encontrar en el artículo 63 del Código General del Proceso. Y el de oficio en el 72. ¿Alguna otra duda o comentario? No, señor. Me iba ahogando. Profe, por favor, no se le olvide subir la grabación. No, lo que pasa es que eso siempre es demoradito, pero no me olvida. Bueno, dejemos ahí, nos vemos entonces mañana. Sara, ¿iba a preguntar algo o era que tenía la mano levantada desde ahorita? La tenía levantada desde ahora que te... Bueno, listo. Entonces nos vemos mañana para terminar el tema de los terceros intervinientes. Chao. Chao, profe. Gracias. Gracias. Ya, profe, muchas gracias. Gracias. Chao.